Adelante. Buenas tardes, compañeros y compañeros presentes. En esta instancia, con nuestro grupo, integrado por Francisco Díaz, Dominique Encina, Alexia Fonseca, Osvaldo Navarrete y que les habla Hans Krief, se hablará sobre los argumentos a favor y en contra, además con una introducción y postura personal sobre la ley indígena. Para comenzar con el debate debemos saber qué es la ley indígena. La ley 19.253 es enviada como proyecto relativo a la protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas en el año 1990. Este es más conocido como CONADI. Este proyecto se convierte en la ley actual indígena, entrando en vigor desde el año 1993. Esta ley busca resguardar y proteger las familias, la cultura y las comunidades indígenas. ¿Qué es ser indígena según esta ley? Las personas indígenas son descendientes de agrupaciones humanas que han existido en el territorio nacional desde tiempos precolombinos. Estas agrupaciones conservan manifestaciones culturales y étnicas propias, siendo la tierra uno de los fundamentos principales para su existencia y cultura. El vínculo de la ley indígena ante el derecho internacional. A modo internacional se reconoce que los pueblos indígenas, tanto de manera colectiva como individual, reconoce reconoce la cultura y la identidad indígena, dándole obligación al Estado de protegerlos en todo ámbito. Este convenio, número 169, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes, fue aprobado el 27 de junio de 1989 y es uno de los únicos convenios que ha sido ratificado por Chile. Para darle paso a los argumentos, primeramente se debe entender que los indígenas son actores sociales en nuestro medio, que participan en varios ámbitos de la vida cotidiana, de manera social, política y económica. Debido a esto se les conoce como sujeto de derecho y no como objeto. Dentro de lo que se involucra ser objeto de derecho encontramos las leyes que lo respaldan, ya sea en el ámbito educacional, judicial y económico. En grandes rasgos, el artículo reconoce a los indígenas como agrupaciones humanas del territorio nacional, reconociendo tanto a los pueblos mapuches, aymara, rapanui, quechuas, coya, diaguita, entre otros. Y el Estado valora la existencia de estos mismos. El deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, de respetar y proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y prevenir su ampliación. Este es un punto a rescatar del artículo número 1, ya que dice que como sociedad debemos respetar y proteger a los indígenas por su cultura, por su etnia, entre otros. Así como lo dice el convenio ratificado por Chile, que los indígenas deberán gozar plenamente los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculo de discriminación. Esto tomando en cuenta que el Estado debe respaldarse en base a esto y también respetarlo. Bueno, otro punto importante o otro argumento importante a tener en cuenta es la libertad de expresión, movilización y manifestación de los pueblos indígenas, así como nos menciona el artículo número 7 de dicha ley, el cual nos dice: el Estado reconoce el derecho de los indígenas a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales en todo lo que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Bueno, como nos dice el artículo 7 de la ley indígena, el Estado a través de esta ley reconoce el derecho a la manifestación, a la libre manifestación por parte de los pueblos indígenas. De igual forma, el Estado reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, que nos dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras
por cualquier medio de expresión. Bueno, dicho esto, el Estado está de alguna manera obligado a reconocer la libre manifestación cultural de los pueblos originarios que están dentro de nuestro territorio nacional, ya que esto se reconoce en la ley indígena en su artículo número 7 y se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19. Y eso, muchas gracias. Bueno, y para finalizar con nuestra argumentación a favor, como tercera argumentación, le abrimos paso, ¿cierto?, al artículo 28 de esta ley, el cual señala el reconocimiento, respeto y protección de las culturas. Es decir, la ley indígena es una herramienta importante que brinda protección a las culturas y tradiciones de los pueblos indígenas, ya que este artículo reconoce y valora la diversidad cultural al reconocer la existencia de esta ley, demostrando así un compromiso por parte del Estado respetar y proteger las tradiciones, costumbres y sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas, siendo esto muy esencial para fomentar la inclusión y convivencia intercultural en el país. Bueno, ahora le abrimos paso, ¿cierto?, a la contraargumentación de esta ley. Bueno, el primer contraargumento de la ley, según el artículo 1, se dice que es deber de la sociedad en general y del Estado en particular en respetar y promover los derechos hacia los pueblos indígenas, otorgándole una clara protección y justicia a sus orígenes étnicos, en el cual existe una contravención hacia la ley 19.253 con un incumplimiento de derechos hacia los pueblos indígenas respecto a la toma de decisiones, ampliación de tierras y recursos naturales en base a su reconocimiento en el Estado de Chile, abarcando un conflicto político-social en el país, en el cual la incapacidad de que el gobierno quiera escuchar a los pueblos indígenas y sus demandas abarca a un conflicto político-social con el país y un bajo proceso de desarrollo con el territorio indígena, en el cual abarcan diferentes estados como el conflicto de forestales, que hace la disminución de los derechos territoriales. Pasando al siguiente contraargumento, nos encontramos con factores que se contraponen al artículo número 7 de la ley, ya que esta dice que los mapuches gozan de libertad de expresión siempre y cuando no se opongan a la moral, buenas costumbres y orden público. En el caso de las manifestaciones indígenas, existen varios factores que se contraponen, ya que muchas veces no son los propios indígenas los que no respetan la libertad de expresión, porque muchas veces son acosados, discriminados por el hecho de manifestarse libremente y en algunos casos asesinados, como ha sido el caso de las recuperaciones de tierra, que se le ha dado muerte a varios indígenas, como Camilo Catrillanca, Agustina y José Mauricio Huenupe Pavián, Saavedra, Jaime Mendoza Collío y el más reciente en nuestra región, Pablo Marchal. Esto evidencia que al Estado y a los chilenos les interesa más la tierra que la vida de un ser humano, y esto evidenciando que en Chile los derechos humanos no son respetados y tampoco las leyes estipuladas por nosotros mismos. Para finalizar, nuestra contraargumentación, ¿ya? Según el artículo 28, ¿cierto?, la existencia de esta ley específica para los pueblos indígenas podría generar una desigualdad ante la sociedad, ya que para un individuo podría interpretarse que se le otorga un estatus jurídico diferente, ya resultando discriminatorios hacia otros ciudadanos que no pertenecen a estos grupos indígenas, debido a que no tendrán acceso a los mismos beneficios y protecciones legales, generando ciertas inequidades y posibles tensiones sociales. Pasando a la postura grupal que obtuvimos como grupo una vez ya haciendo el análisis de la ley y debatiendo en base a esto, rescatamos que el hecho de que ya sea ley es un punto bastante importante porque reconoce a los indígenas como sujetos de derecho y no como objeto. Esto quiere decir que hay leyes que los respaldan en todo ámbito cultural, educacional, económico, político, entre otros. También es importante destacar que la ley no fue estipulada solamente por chilenos y chilenas, sino que también se le dio visibilidad a la voz de los mapuches y a las necesidades que ellos mismos tenían, no solo mapuches, sino quechua, pascuense, entre otros indígenas. Como dice ahí, más de 100.000 fueron partícipes de manera directa o indirectamente. De igual forma, es importante recalcar
que no todos tienen acceso a esta ley, ya sean mapuche o indígenas o chilenos o de todas las etnias, no tienen el mismo acceso, ya que no está propagada esta ley para que todos tengan el libre acceso. Así que eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.